Buenas tardes, abogada. Nuestro equipo está conformado por Samantha Astrid Domínguez Hernández. Mi nombre es Vanessa Chantes Mixcoat. Mi nombre es Rubí Pérez Montiel. Mi nombre es Lisbeth Márquez Cortés. Yo soy Paula Flores Villarreal. Yo soy José Pérez Ramos. Bueno, el primer tema es libertad condicional y libertad anticipada. Bueno, cuando hablamos de libertad condicional o libertad condicionada, nos referimos a la liberación de una persona sentenciada y que está en centro de reclusión. Y esto se va a dar siempre y cuando esta persona esté sometida a supervisión. ¿Me pueden pasar, por favor? Bueno, la Ley Nacional de Ejecución Penal nos establece en el artículo 136 que el juez de ejecución puede dar la libertad condicionada bajo la modalidad de la supervisión, como se dijo anteriormente, y esto puede ser con monitoreo electrónico o sin el monitoreo electrónico. La siguiente, por favor. Y el artículo 137, perdón, de la misma ley nos dispone los requisitos para la obtención de la libertad condicional. Obviamente en este caso el juez debe verificar, observar y cerciorarse que la persona sentenciada cumpla con todos estos requisitos, que son 7. Primero es que no haya dictado diversa sentencia condenatoria firme. El segundo es que no exista un riesgo objetivo y razonable para la víctima u ofendido, para las personas que son testigos y declararon en su contra, y también para la sociedad. El tercer requisito es haber tenido una buena conducta durante su internamiento. El cuarto es haber cumplido satisfactoriamente con el plan de actividades hasta el día de su petición. El 5 es haber cubierto el daño y también la multa en todas las modalidades y con las excepciones establecidas por la ley. El 6 es no estar sujeto a un proceso penal, ya sea de fuero común o federal, por un delito que emite prisión preventiva. Y el último es que que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos. Bueno, algo que es importante es que las personas que sentenciadas en materia de delincuencia organizada, que también hayan secuestrado o que hayan estado en materia de delitos de trata de personas, a estas obviamente se les denegará la libertad condicionada. Entonces, para la cancelación de esta libertad se necesita que se termine ya sea por revocación o porque hubo violación en los términos establecidos y dispuestos por el juez de ejecución, por su totalidad y otorgamiento de la libertad anticipada, y que no se cometa un nuevo delito durante el plazo de la pena originalmente impuesta. Bueno, sería el siguiente tema. El siguiente tema es libertad anticipada. Es una figura que reduce la pena de una persona sentenciada cuando se cumplen ciertos requisitos. Es importante recalcar que es un beneficio que en un principio es un principio general, es decir, se presume que cualquier persona que esté cumpliendo un proceso de ejecución penal puede acceder a este beneficio, independientemente de la conducta típica por la que haya recibido la sanción, solicitándola al juez de ejecución penal. Siguiente, por favor. El artículo 141 nos dice que el otorgamiento de la libertad anticipada extingue la pena de prisión y otorga la libertad al sentenciado. Solamente persistirán en su caso las medidas de seguridad o sanciones no privativas de la libertad que se hayan determinado en la sentencia correspondiente. ¿Ante quién se tramita? Este beneficio de libertad anticipada se transmitirá ante el juez de ejecución a petición del sentenciado, su defensor, el Ministerio Público
o propuesta de la autoridad penitenciaria notificando a la víctima o al ofendido antes. Los requisitos. Para los requisitos nos damos cuenta que se parecen mucho a los de la libertad condicionada. El primero sería que no tenga todavía una sentencia condenatoria firme, que no exista un riesgo objetivo razonable para externamiento de la víctima o ofendido o los testigos que dispusieron en su contra o para la sociedad. 3. Haber tenido una buena conducta durante su internamiento. 4. Haber cumplido con el plan de actividades al día de la solicitud. 5. Haber cubierto la reparación del daño y la multa en su caso. 6. No estar sujeto a un proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva oficiosa. Y 6. Que haya cumplido con el 70% de la pena impuesta por delitos dolosos o la mitad de la pena tratándose de delitos culposos. Y lo último sería que excluye la petición de la libertad anticipada. Esto nos dice que no gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Es todo por este tema. Ok, ahora vamos a hablar sobre el siguiente tema, que es libertad preparatoria. Vamos a empezar definiéndola, que dice que se otorga para aquella persona que fue sentenciada y que ha cumplido una parte de su pena o sentencia dentro del presidium, pudiendo obtener una libertad anticipadamente por la buena conducta y rehabilitación manifestada. La siguiente, por favor. Bueno, también dice que es aplicable si el sentenciado tenga una sentencia ejecutoria que lo prive de su libertad por más de 3 años y que su sentencia haya cumplido una parte o una tercera parte de toda la pena impuesta para que ésta pueda ser aplicable. También dice que haya tenido durante el tiempo determinado por el juez una vida de modo honesto y una buena conducta dentro de la prisión, haber cubierto la reparación del daño. Bueno, ahora vamos a hablar sobre... Permítanme tantito. Dice que la libertad preparatoria tiene como objeto que la ley penal procura la regeneración de los reos que puedan introducirse a la sociedad después de haber salido de prisión. También dice que la denegación de esta libertad, cuando los reos se encuentran dentro de los términos de la ley, para obtenerla, basta con que el artículo 16 constitucional sea violado para que pueda manifestarse eso. También dice que la libertad preparatoria, para concederla, no debe exigirse a los reos que llenen condiciones o se pongan trabas para que estos puedan pedirla, si aplican y cumplen los requisitos. También dice que está fundada en la presunción de enmienda o corrección del reo y es procedente con la sola demostración objetiva de una buena conducta. Eso sería todo de mi parte. Yo les voy a hablar de los requisitos del artículo 532, a los cuales deben de ser candidatos los reos para poder acudir a la libertad preparatoria. El primero es que haya cursado por el tratamiento preliberacional, que haya cumplido el 70% de la pena de prisión impuesta de los delitos dolosos y 50% de delitos culposos. Que en estudios clínicos criminológicos se justifique que se encuentre en condiciones de ser reinsertado socialmente. Que durante el plazo establecido en la resolución del juez de ejecución acredite un medio lícito de vida. Que repare o garantice el pago de la reparación del daño al cual fue sentenciado. Ser primo delincuente y no estar sujeto a otro proceso penal en el que haya decretado medida cautelar de prisión preventiva. La que sigue, por favor. Para revocar la libertad preparatoria, la autoridad competente dice: el liberado incumpla
injustificadamente con las condiciones impuestas para otorgarle el beneficio. La autoridad podrá, en caso de un primer incumplimiento, amonestar al sentenciado y apercibirlo de revocar el beneficio en caso de un segundo incumplimiento. Y cuando el liberado infrinja medidas que establezcan presentaciones frecuentes para tratamiento, la revocación solo procederá al tercer incumplimiento, o el liberado será condenado por nuevo delito doloso, mediante sentencia ejecutoriada, en cuyo caso la revocación operada de oficio, si el nuevo delito fuere culposo, la autoridad podrá, motivadamente y según la gravedad del hecho, revocar o mantener la libertad preparatoria. El condenado cuya libertad preparatoria será revocada deberá cumplir el resto de la pena en prisión, por lo cual la autoridad concederá el tiempo de cumplimiento en libertad. Los hechos que originen los nuevos procesos a que se refiere la fracción segunda de este artículo interrumpen los plazos para extinguir la sanción. Esto viene en el artículo 86 del... Bueno, yo les voy a hablar de la remisión parcial de la pena. Siguiente, por favor. La remisión parcial de la pena es un beneficio otorgado por la autoridad judicial ejecutora que consiste en, según el artículo 16 de la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, que por cada 2 días de trabajo se hará remisión de uno de prisión. Los requisitos es que el recluso debe tener buena conducta, debe haber participado regularmente en las actividades educativas que se organizan en el establecimiento y revelar por otros datos que, no se ve. Revelar por otros datos efectiva readaptación social. Siguiente, por favor. El otorgamiento de la remisión se condicionará a que el reo repare los daños y perjuicios causados o garantice su reparación, sujetándose a la forma, medidas y términos que se le fijen para dicho objeto. La autoridad que la conceda establecerá las condiciones que deba observar el reo, conforme a lo establecido en la fracción 3 y a los incisos A a D del artículo 84 del Código Penal, en los cuales se establece la reparación del daño, y el inciso A nos dice que el reo debe residir en un lugar determinado. De no ser así, debe informar a la autoridad sobre el cambio de domicilio. El inciso B nos explica que debe desempeñar en el plazo que la resolución determine el oficio, arte, industria o profesión lícitos. Inciso C, que debe abstenerse de bebidas embriagantes o el empleo de estupefacientes. Y el inciso D, que debe sujetarse a las medidas de supervisión que se le dicten y a la vigilancia de alguna persona honrada y de arraigo. La autoridad podrá revocar la remisión parcial de la pena conforme a lo dispuesto en el artículo 86, el cual nos habla sobre el incumplimiento de las condiciones impuestas para otorgarle el beneficio. En el caso de un primer incumplimiento, la autoridad podrá hacer una amonestación y a percibirlo que de caer en un segundo incumplimiento se revocará el beneficio. También se revocará la remisión parcial de la pena cuando el condenado haya sido condenado por un nuevo delito doloso mediante sentencia ejecutoriada. Y la remisión parcial de la pena no se concederá a los sentenciados que se encuentren en cualquiera de los casos que se refiere al artículo 85 del Código Penal, que establece que cuando se trata de delitos en los que se haga uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, delitos contra la salud, corrupción de personas menores de 18 años, pornografía de menores de 18 años,
turismo sexual y lenocinio de personas de menores de 18 años, violación, homicidio, tráfico de menores, comercio. La remisión funcionará independientemente de la libertad preparatoria. Para este efecto, el cómputo de plazos se hará en el orden que beneficie al reo. El Ejecutivo regulará el sistema de cómputos para la aplicación de este precepto, que en ningún caso quedará sujeta a normas reglamentarias de los establecimientos de reclusión o a las disposiciones de las autoridades encargadas de la custodia y de la readaptación social. El beneficio penitenciario de remisión parcial de la pena tiene como finalidad que el sentenciado obtenga su libertad de forma anticipada, por cuanto a las condiciones o requisitos de su procedencia. Se encuentra entre otros la práctica en el sentenciado de estudios técnicos como los de su personalidad, psicológicamente y criminológicamente, con el fin de determinar la viabilidad de la reinserción social del sentenciado ejecutario como el factor determinante para la concesión o negativa del aludido beneficio, para lo cual es indispensable que mediante determinados estudios técnicos pueda determinarse si el conjunto de actividades y programas que se diseñaron y aplicaron a las personas condenadas a pena privativa de la libertad en los establecimientos de reclusión han posibilitado el regreso del sujeto a la vida en la sociedad.